Saludos, jóvenes investigadores. Hoy vamos a enseñarles la nueva anomalía del día de hoy, el SCP-1313, también conocido como Resuelva Poroso. Clasificación del objeto, Keter. Nivel de amenaza, naranja. Procedimientos especiales de contención. El SCP-1313 no está actualmente contenido. Para limitar el impacto de la anomalía, el personal de la Fundación debe hacer un seguimiento de todos los institutos educativos en búsqueda de altas tasas de ataques de osos y enviar el destacamento móvil Delta 10, respuesta clave, a los sitios de los incidentes lo antes posible. Se administrarán amnésticos a todos los civiles que conozcan a SCP-1313. Aunque se puede obtener copias de SCP-1313 en los archivos de la Fundación, bajo ninguna circunstancia el personal de la Fundación debe tener conocimiento completo del problema. Cualquier miembro del personal que se encuentre resolviendo a SCP-1313 debe ser amonestado y, si la situación lo amerita, eliminado inmediatamente después de la captura del oso. Los osos excedentes deben ser liberados a la naturaleza o utilizados como alimento o sujeto de prueba para detectar anomalías adecuadas. Descripción: el SCP-1313 es una serie anómala de procesos lógicos capaz de ser definida como una ecuación matemática, para la cual la respuesta es un único espécimen hembra de Ursus arctos o oso pardo. La ecuación en sí no parece ser intrínsecamente anómala, sino más bien una peculiaridad de las matemáticas. En lugar de producir cualquier número en RA, el conjunto de todos los números reales que no son animales, la resolución de SCP-1313 produce un oso pardo tangible, adulto y frecuentemente enfurecido. La resolución no tiene que estar representada físicamente, y el simple hecho de considerar el problema el tiempo suficiente para llegar a la solución ha resultado en la manifestación de un oso en o alrededor del sujeto que lo resuelva. El SCP-1313 no requiere ninguna habilidad matemática en particular para comprender, más allá de una comprensión básica de álgebra elemental, pero todos los pasos de la secuencia deben ser completados para alcanzar la respuesta correcta. Saltarse partes del proceso o intentar comenzar a mitad de camino no resultará en ningún efecto anómalo y probablemente producirá un resultado puramente mundano. Actualmente, el examen de algunos de los elementos de SCP-1313 ha revelado la siguiente información sobre la anomalía: que SCP-1313 en sí mismo se ajusta a todos los axiomas utilizados en la teoría de números actual, aunque a veces ha demostrado ser sorprendentemente tosudo. Que los osos no pueden ser devueltos a la forma numérica simplemente resolviendo el inverso de la ecuación, a la espera de la invención de un método para aplicar operaciones matemáticas a los objetos físicos. Que SCP-1313 fuera usado como un factor de otras ecuaciones para producir resultados semi-anómalos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de SCP-1313 tiene como una solución la raíz cuadrada de un oso pardo vivo, de la misma manera que SCP-1313 al cuadrado es el producto de dos osos pardos vivos multiplicados juntos. No es recomendable que tales ecuaciones derivadas sean resueltas, ya que las criaturas producidas están por lo general mal integradas en nuestra realidad y siempre son extremadamente hostiles durante sus breves periodos de existencia. Nota: un equipo conjunto de los departamentos de matemáticas y zoología de la Fundación está investigando actualmente las posibles aplicaciones militares de los osos pardos irracionales, exponenciales e imaginarios. Que los osos pardos existan dentro del conjunto de todos los números reales y no son primos. Sin embargo, la raíz cuadrada de un oso pardo es primo, y es el único número primo que A
no es un número cardinal. B, no es par ni impar. Y C, contiene un componente animal. Las implicaciones de que la raíz de un oso es un número entero y por lo tanto que los osos existan en una línea numérica ordinaria están siendo investigadas actualmente por el Dr. Hutchinson. Descubrimiento. El SCP-1313 llegó a la atención de la Fundación por primera vez en 1967 cuando se informó de un ataque de oso en el Instituto Whitecross, Hereford, Inglaterra. Desde entonces, se ha observado a 1.724 incidentes separados de ataques de osos en institutos educativos, con un estimado de 1.600 muertos y 900 heridos no mortales. De los 1.724 osos y compuestos matemáticos de osos generados, al menos el 20% sigue en libertad. Aviso: si durante la lectura de este documento ha reflexionado sobre la naturaleza de SCP-1313 hasta el punto de sentir que ha formulado de forma independiente una parte de su estructura, le aconsejamos que se dirija a la estación de distribución de amnésticos más cercana de su centro y luego, después de la administración, a control de animales. El no hacerlo puede resultar en acciones disciplinarias y o lesiones relacionadas con los osos.